dolor, ¿no? Esta podemos lograr ya sea inhalatoria, puro anestésicos inhalatorios, o puede ser por anestesia endovenosa, solo anestésicos endovenosos, sin nada inhalatorio. O la balanceada es donde unimos, ¿no? Tanto el inhalatorio como la endovenosa. Esa es la balanceada. La anestesia regional, que es lo que vamos a tratar ahora, podemos dividirla en dos grandes grupos. Uno de los bloqueos periféricos, es decir, yo quiero operar el hombro, el codo, la mano, entonces solo le hago el bloqueo del plexo braquial, ¿no? Entonces agarro con una guía ecográfica, ingreso y veo las raíces del plexo braquial y bloqueo eso. Coloco anestésicos en esas raíces. Igual, ¿no? Quieren operar la rodilla, hago un bloqueo femoral, quieren operar el pie, un bloqueo popliteo. Entonces, esto vienen a ser los bloqueos periféricos. Y la anestesia neuroaxial, que como su propio nombre dice, cojo la columna vertebral y ahí yo coloco pues los anestésicos. Esta puede ser intradural o epidural. Entonces ustedes ya se están dando cuenta que existe una barrera que da el nombre a estos tipos de anestesia. La anestesia intradural que está dentro de la dura madre y la anestesia epidural sobre la dura madre. Y entonces esa es la diferencia entre una y otra. Bueno, existen otras diferencias que la vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Ya, y esa viene a ser la neuroaxial. Y la anestesia combinada, ¿no? Donde nosotros podemos usar tanto la anestesia regional como la anestesia general. Por decir, pacientes que van a ser operados de páncreas, es un proceso bien doloroso. Entonces, nosotros le colocamos una anestesia epidural con un catéter epidural para manejar el dolor. Y a la vez tenemos que intubarlo. ¿Por qué? Porque el paciente necesita estar totalmente relajado, el movimiento respiratorio debe ser mínimo, entonces necesitamos que el paciente esté bajo anestesia general. Entonces a esto la denominamos anestesia combinada. La anestesia epidural, pues es un bloqueo neuroaxial, pues, ¿no? Neuroaxial que se logra mediante la introducción de anestésicos a nivel espacio epidural y lograr el bloqueo de la conducción nerviosa, pues a nivel de la médula espinal. Recordar, pues, la anatomía de la columna, ustedes ya lo conocen, vértebras cervicales, torácicas, lumbares, sacras, cicoexígeas, y cuya finalidad, pues, es la protección de lo que viene a ser la médula espinal. Esa es la finalidad, ¿no? De esto. Este es el órgano noble que tenemos que proteger, ¿no? El canal vertebral. Y dentro de esto, pues la médula espinal es lo que más nos preocupa, ¿no? Y recordar para nosotros, sobre todo, la disposición o los reparos anatómicos a nivel de la médula espinal. Recordar que la médula espinal, pues, va a terminar a nivel de L1, L2, ¿ya? Las vértebras o la apófisis espinosa L1 y L2. Ahí está terminando lo que viene a ser la médula espinal. A partir de ahí tenemos todo lo que viene a ser la caudequina o la cola de caballo, ¿no? Entonces, para nosotros es importante esta parte, ya que ustedes han visto que tanto la anestesia espinal o la anestesia mira, la anestesia espinal también se llama intradural o raquidia, son sinónimos. Y la anestesia epidural es su único nombre, ¿ya? O peridural también le dicen, o epidural, ¿no? Entonces, ustedes han visto que en la anestesia espinal tenemos que romper la dura madre para colocar el anestésico. Si yo rompo la dura madre hasta acá, hasta L1, ¿no? Hay riesgo de que yo me encuentre la médula espinal, ¿ok? Pero si yo rompo la dura madre por abajo de L2, lo único que voy a encontrar va a ser raíces nerviosas, ¿no? A diferencia de la anestesia epidural, que si yo voy a colocar sobre la dura madre, es decir, nunca estoy rompiendo la dura madre, puedo colocarlo a nivel cervical, torácico, lumbar, sacro, ¿no? Entonces, otra diferencia más entre la anestesia espinal y la anestesia epidural. Muy bien. Estas vienen a ser las meninges, ¿no? Y la dura madre viene a ser la que va a diferenciar de la anestesia espinal de la anestesia epidural. Les hago recordar nuevamente, anestesia espinal es igual que intradural que raquidia, ¿ya? La anestesia epidural es igual que peridural.
Ahora, existen ligamentos que van a unir, pues, a los cuerpos vertebrales, los cuales forman el canal vertebral, que para nosotros es importante porque nosotros cuando colocamos la anestesia tenemos que atravesar ciertos ligamentos y saber reconocerlos, ¿ya? De todos estos, por decir, los que se encuentran cubriendo al cuerpo vertebral, el ligamento longitudinal anterior y el posterior. El que no nos interesa para nada es este ligamento longitudinal anterior. Esto no nos interesa porque se encuentran anterior al cuerpo vertebral. En esa parte nosotros no trabajamos. Lo que sí nos interesa va a ser este ligamento longitudinal posterior. Esto nos interesa porque esta ya viene a ser un límite de nuestro espacio epidural. Los que van uniendo a las apófisis transversas y a las apófisis espinosas va a ser el ligamento amarillo, el ligamento flavum, ¿ya? Y entre las apófisis espinosas se encuentra el ligamento interespinoso. Sobre las apófisis espinosas, el ligamento supraespinoso. ¿Ya? Esto es importante para nosotros. Muchachos, me disculpan un momento. Ya, a ver. Entonces, vamos a ver el espacio epidural. ¿Ok, muchachos? Vamos a conocer este espacio epidural, que es donde nosotros vamos a colocar nuestros anestésicos y va a tener la razón, pues, el nombre de anestesia epidural. Esto es un espacio coronal cilíndrico, ¿ya? Lo vamos a ver acá. Este es un espacio coronal cilíndrico que va a cubrir a todo lo que viene a ser la dura madre, ¿no? Ustedes se van a recordar, voy a usar este papel higiénico, muchachos, que tengo acá a la mano. Van a ver ustedes que la dura madre, pues, está cubriendo todo alrededor a la médula espinal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, todo esto que está cubriendo la dura madre es una forma cilíndrica por la parte externa. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. ¿Ya? Muchachos, vean ustedes, esto, digamos, esto es toda la parte cilíndrica, pero nosotros nos vamos a abocar en todo lo que está fuera de la dura madre. Y esa viene a ser nuestro espacio epidural, que va a tener límites, sí, acá. El ligamento longitudinal posterior es el límite anterior. El ligamento amarillo con el ligamento interespinoso, el ligamento supraespinoso es la parte posterior, ¿ya? El límite posterior. La parte lateral va a estar dado por los agujeros de conjunción, las apófisis articulares, las láminas y las raíces nerviosas. Y esas vienen a ser las partes laterales. Y la parte interna va a estar dado pues por la dura madre. Entonces, este espacio que tenemos acá, que está entre todas estas estructuras, viene a ser nuestro espacio epidural, que en algunas zonas va a ser real, ¿no? ¿Real por qué? Porque vamos a encontrar grasa y vamos a encontrar plexos venosos. Y en otras partes va a ser virtual. ¿Virtual por qué? Porque este, está tan adosado la dura madre, digamos, al ligamento longitudinal posterior, está tan adosado que no hay grasa ni plexos venosos. Pero no quiere decir que no exista ese espacio, sino es un espacio virtual, que si yo coloco un líquido, esto se hace real. ¿Ok? Lo mismo sucede también en la parte posterior. Hay partes en las cuales la dura madre está tan adosado al ligamento amarillo, ligamento flavum, que no hay
presencia de tejido graso o plexos venosos. Están tan adosados, pero no quiere decir que no exista, sino sí existe, solo que yo coloco algún líquido y esto se hace real. Entonces, este viene a ser nuestro espacio epidural. Es todo lo que dice acá, está lo que les he explicado, ustedes ya lo repasan, lo leen. ¿Cuál es el contenido? Pues grasas, venas y nervios, lo que existe en este espacio. ¿Existe espacio epidural virtual? Sí, como les he manifestado. ¿Cuál es el diámetro de este espacio epidural? Va a depender dónde nos encontramos. Si nos encontramos a nivel cervical, es pequeño, 1,5 a 2 milímetros. Si es a nivel torácico, 3 a 5 milímetros. Si es a nivel lumbar, 5 a 6 milímetros. ¿Ya? Son espacios muy reducidos, muy pequeños, pero de todos estos, el que tiene más amplio es el lumbar, de 5 a 6 milímetros. Si nosotros lo queremos ver a través de una resonancia, vemos nuestro espacio epidural. Vean acá en un corte transversal, este es todo lo que viene a ser la dura madre, el contenido de la dura madre, el cuerpo venoso, y vean acá donde se encuentran los dos puntos y el puntito. Estos vienen a ser nuestro espacio epidural real, ¿no? Donde hay grasa, probablemente plexos venosos. Pero no quiere decir que entre estos laterales y este posterior no exista comunicación. Existe comunicación, solo que esta parte se hace virtual, ¿ok? Veamos acá en un corte sagital. Vemos, acá se puede distinguir, un ratito, acá vamos a poner esto. Se puede distinguir acá la médula espinal, se puede distinguir la dura madre, y vean ustedes acá, ¿no? Esta es la parte, ¿no? Que está entre el ligamento amarillo y la dura madre, ¿no? Ahí se encuentra el espacio epidural. Esto es a nivel torácico, ¿no? Hemos dicho que de nivel torácico mide de 3 a 5 milímetros, ¿no? Vean la parte anterior, entre la dura madre y el ligamento longitudinal posterior. Aparentara que no existe espacio epidural, pero está tan adosado la dura madre con el ligamento longitudinal posterior que para nosotros en este examen no es observable, ¿no? Pero existe este espacio virtual. Hemos dicho que el espacio lumbar epidural es el más amplio, de 5 a 6 milímetros. Vean ustedes, efectivamente es bien amplio. Acá probablemente ya estamos debajo del L2 porque solo vemos el saco dural, que probablemente debe estar las raíces lumbares o las raíces o la caudequina. Y en la parte anterior, una parte que no observamos, espacio epidural, pero vean ustedes acá, acá ya se hace real, ¿no? Vean ustedes, acá hay una grasita del espacio epidural. ¿Ya? Entonces sí existe en la parte anterior, pero como les digo, hay partes virtuales, hay partes reales, ¿no? Que es lo que viene a ser el espacio epidural. Y es acá donde nosotros llegamos y colocamos los anestésicos. Igual, de igual forma, acá llegamos y colocamos los anestésicos en esta parte. Entonces, ¿cuáles vienen a ser los planos que nosotros atravesamos? Viene a ser la piel, tejido celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, interespinoso, ligamento amarillo, y ahí llegamos a este espacio epidural donde se encuentran grasas y vasos epidurales. Acá se encuentra la dura madre, cubriendo, pues, en este caso, raíces nerviosas. Vean ustedes que el espacio epidural se basa en la parte anterior, ¿no? Muchas veces esto está tan adosado que no lo podemos ver en los exámenes. Veamos la gráfica de cómo nosotros vamos a colocar. Este probablemente sea L1 y L2. ¿Por qué? Porque a ese nivel está acabando la médula espinal. Está cubierto por la dura madre. Entre la dura madre y el ligamento amarillo se encuentra este espacio que viene a ser el espacio epidural. Yo con mi aguja llego a este espacio epidural y ahí estoy colocando mis anestésicos. Y estos van a bañar pues a las raíces nerviosas, que es lo que queremos para que exista la no comunicación de la información periférica a nivel central, ¿no? Entonces no exista el dolor o la sensibilidad al procedimiento quirúrgico. Esta gráfica nos va a ayudar a entender o a diferenciar tanto la anestesia epidural, anestesia espinal, o subaranoidea, como también acá la conocen, espinal, raquidia, subaranoidea, intradural, todos los nombres que tiene, y ver también las complicaciones que podemos generar al colocar esta anestesia, ¿no? Entonces vemos acá, este es el ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, ligamento amarillo, y vean ustedes que hemos usado nuestra aguja, ¿ya? Es una aguja epidural, TOWI especial, ahorita vamos a ver, que llegamos al espacio epidural, ¿ya?
Podemos a través de esta aguja colocar un catéter, ¿no? Y dejar ese catéter. ¿Por qué? Porque hay cirugías que duran 6, 8 horas. Los anestésicos, a lo mucho que duran, son 3, 4 horas. Entonces no voy a estar volviéndole a colocar para que tenga más refuerzo de anestésico, sino para a través del catéter voy colocando la anestesia. La dura madre, en el caso de la anestesia epidural, nunca debemos romper la dura madre. ¿Quién rompe la dura madre? Viene a ser esta, la anestesia raquídea, espinal, intradural, subaranoidea, ¿no? Que son lo mismo. Estas rompen. Y ustedes vean que esta aguja es mucho más delgada que esta aguja. El diámetro de esta viene a ser 17 Gauss, quiere decir que es gruesa. ¿Ya? A medida que va aumentando, va disminuyendo el número, el grosor de la aguja va haciéndose más. Si vendría a ser 16, sería más gruesa. Si sería 14, sería mucho más gruesa. ¿Eh? Si tiene tiene un número más alto, es más delgada. Esta aguja es un número 27, es muy delgada, es como un cabello el cabello que nosotros tenemos es así, el diámetro, bien delgada es esta aguja. ¿Por qué? Para producir una menor rotura de la dura madre. ¿Ya? A evitar una ruptura de la dura madre. Entonces, esto viene a ser la anestesia intradural, raquídea, espinal, como un nombre que ya les he manifestado. Otra de las diferencias es el volumen que usamos como anestésicos. Cuando nosotros usamos anestesia epidural, usamos volúmenes altos, usamos unos 20 cc de anestésicos, 20 centímetros cúbicos de anestésicos. A nivel raquídeo, a lo mucho que podemos usar vendría a ser 5 centímetros cúbicos de anestesia. ¿Ya? Entonces, el volumen de uno contra otro es diferente, es abismal. ¿Qué pasa si yo estoy colocando la anestesia epidural y no percibo adecuadamente los ligamentos y en vez de quedarme acá en este espacio epidural, rompo la dura madre? Estoy haciendo un agujero tremendo en la dura madre. Empieza a salir líquido cefalorraquídeo por ese agujero. Y eh, el paciente puede presentar dolor de cabeza porque existe una tracción meningia. ¿Ya? El líquido cefalorraquídeo es un amortiguador cerebral. Entonces, al perder líquido cefalorraquídeo se hace una tracción meningia, el paciente empieza a sentir molestias y dolor. ¿Ok? Eso sería una complicación, ¿no? La punción dural, una anestesia epidural. ¿Ok? ¿Qué pasa también si yo rompo la dura madre y no me percato que he roto la dura madre? Coloco 20 centímetros cúbicos de anestésico. Yo les he dicho que a nivel intrarraquídeo, a lo mucho son 5. Estoy colocando 4 hasta 5 veces más la cantidad permitida. Entonces, todo ese anestésico asciende, asciende, asciende hasta el cerebro y bloquea el cerebro. Entonces, hace una anestesia total. ¿Ya? Estoy haciendo una anestesia total. En este caso, al paciente lo tengo que intubar, colocar un ventilador, porque los anestésicos van a generar una anestesia total. ¿Ok? ¿Qué pasa si con esta aguja epidural rompo esta vena? Miren ustedes. Miren ustedes, hay venas. Entonces soy tan piña que coloco mi aguja y rompo esta, este vaso epidural. Entonces es como si yo estuviera canalizando una vena periférica y empiezo a colocar anestésicos locales en una vena periférica. Es lo mismo. Entonces todos esos anestésicos llegan a la circulación sistémica y van a afectar los principales órganos que tienen canales de sodio, que es lo fundamental, ¿no? ¿Dónde existe gran cantidad de canales de sodio? Bueno, uno la cabeza, ¿no? El cerebro. Entonces el paciente empieza a convulsionar. Lo siguiente que pasa, llega a donde hay más cantidad de sodio y que es sodio dependiente, el corazón. Y el paciente hace paro. Entonces tenemos que hacer reanimación, intubación y bueno, esperar que salga el paciente del paro, ¿no? Entonces son las complicaciones que podemos tener cuando vamos a colocar una anestesia epidural. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer para colocar la anestesia epidural? Siempre monitorizar, ¿no? Porque es la única forma que vamos a, uno, evaluar complicaciones o las complicaciones que esté presentando nuestro paciente, ¿no? Si no le hemos puesto el EKG y el paciente empieza a hacer paro, no vamos a poder observarlo, ¿no? La saturación, si el paciente empieza a deprimirse con la anestesia total, para nosotros evaluar, ¿no? Debemos tener un acceso vascular, ¿no? Porque si el paciente hace paro, ¿por dónde vamos a colocar los medicamentos?
tenemos que tener un exceso vascular, tenemos que tener materiales para la vía aérea por las complicaciones que ya les manifesté. ¿Cuáles son los materiales que usamos? Bueno, usamos las jeringas que ustedes conocen, ¿no? Estas jeringas de Hebe o de plástico, pero nosotros lo que usamos va a ser esta jeringa es una jeringa especial que se llama la jeringa de baja resistencia, ¿ya? Es una jeringa de baja resistencia que difiere del émbolo de estas jeringas porque el pasaje de este émbolo por esta jeringa es muy suave. Es muy suave. No es muy diferente a este émbolo que es muy duro. ¿Ya? Este émbolo es muy suave que nos permite hacer la prueba de la resistencia, que ahora lo vamos a ver, que es la técnica que nosotros usamos para colocar o identificar el espacio epidural. Las agujas que ustedes conocen, este es el catéter epidural que pasa a través de esta aguja, que viene a ser la aguja TOWI, y estas vienen a ser los filtros de este catéter epidural. No podemos colocar sustancias tóxicas o extrañas a nivel del espacio epidural. La aguja epidural TOWI viene a ser esta característica, cada rayita representa 1 centímetro y la característica de la aguja TOWI es que es una punta roma, ¿no? Justamente para no romper la dura madre, ¿no? Tenemos las demás agujas que por sus características de punta filuda han sido descartadas y la aguja Whittaker es la que se usa para la anestesia raquídea. ¿Cómo podemos colocar al paciente? Para colocarlo, dependiendo, ¿no? Puede ser sentado, de cúbito lateral, siempre manteniendo nuestras referencias. Nuestras referencias, ¿cuáles vienen a ser? La cresta ilíaca atraviesa a nivel del L4, esta viene a ser la famosa línea de Tuffier. De ahí, a partir de ahí, nosotros nos vamos orientando, ¿no? L3, L2, probablemente L2 está marcado con amarillo porque es el límite de la anestesia raquídea. Y bueno, el L1, L2, luego el ángulo de la escápula la parte inferior nos marca el T7 y la apófisis espinosa más prominente que viene a ser C7. ¿Ok? ¿Cuál es la técnica? Ahorita la vamos a ver. Lamentablemente ese video me lo han sacado, así que tenemos que poner el de acá. Listo. ¿Se mira la imagen, por favor, muchachos? Confírmenme. Sí, doctor, sí se puede ver. Ya, ok, muy bien. Entonces, vean ustedes, estamos usando la aguja TOWI. Previamente hemos hecho la limpieza, la asepsia de este espacio, se ha identificado el espacio y vamos a colocar nuestra aguja. ¿Ya? Puede haber dificultad para ubicar el espacio. Previamente se ha colocado anestésicos también en esa parte, ¿ya? De donde estamos colocando la aguja, no es de que le colocamos la aguja y ya. Vean ustedes, acá están usando una jeringa de vidrio. Inicialmente, la técnica que se usa es con jeringa de vidrio, que el émbolo pues no tiene esa resistencia, pero como estamos en la era de plástico, entonces esta jeringa de vidrio es reutilizable y no genera ganancias, entonces pues han creado la jeringa de plástico pues para ser desechable y poder comprar y otra y generar un negocio frente a estos, pues, ¿no? Entonces se usa la jeringa de vidrio, que también tiene las mismas utilidades más, es el gol estándar para hacer la anestesia epidural, y ahí es donde se coloca aire, ¿no? Por eso vamos a ver en la teoría que se puede hacer con aire o se puede hacer con líquido. Si hacemos con aire, el momento que nosotros llegamos al espacio epidural puede ser que coloquemos el aire y este pueda llegar al cerebro y podemos generar neumoencéfalo. Por eso que se tiene que tener mucho cuidado. ¿Ya? La técnica es tratar de buscar ese espacio virtual. Ese espacio virtual tiene presión negativa. Entonces, cuando nosotros lleguemos, vamos a tener la pérdida de la resistencia. ¿Y cómo es la pérdida de resistencia? Vean ustedes. ¿Sí? Ahí hay resistencia, miren ustedes. El émbolo rebota, ¿no? Hay resistencia. Hay resistencia. En ese momento hay resistencia. Sigue habiendo resistencia, no llegamos al espacio. Y ahí, en ese momento, se perdió la resistencia. ¿Ya? Vean ustedes.
Entonces, en ese momento que se pierde la resistencia, ya se colocan los anestésicos, ¿no? En este caso, ya podemos usar cualquier otra jeringa y ahí usamos los anestésicos. ¿Ya? Los anestésicos, lidocaína, bupivacaína, ropivacaína, etcétera. Cualquier tipo de anestésico podemos colocar a nivel epidural. ¿Listo? Ya, entonces ahí es como nosotros colocamos, ¿no? Por eso acá nos dicen, ¿no? Se puede usar aire, pero es riesgo de anemosófilo, y lo más frecuente es que usamos suero fisiológico. En ese momento podemos colocar también el catéter y ya colocamos los anestésicos a través del catéter. Ahora, tenemos que observar también que ahora los anestésicos que vamos a colocar en la anestesia epidural va a producir el bloqueo de los nervios, pues, ¿no? Entonces, esto va a depender del tamaño, la superficie y el grado de mielinización que va a tener estos nervios, ¿no? Las raíces o estas fibras nerviosas. Ustedes recuerden que tenemos tres tipos de fibras, las fibras A, las fibras B y las fibras C. Las fibras A se encargan sobre todo del sistema motor sensitivo, propioceptivo, vibración, etcétera. Las fibras B son fibras autónomas pero preganglionares y las fibras C son las autónomas postganglionares y estas se encargan sobre todo del dolor, dolor difuso. Las fibras A delta se encargan del dolor agudo, localizado, ¿no? Las fibras C se encargan del dolor profuso, mal localizado, etc. Nos interesa saber el tamaño y el grado de mielinización. A mayor grado de mielinización son más difíciles de bloquear. A mayor tamaño también son más difíciles de bloquear. Entonces, los más fáciles de bloquear cuando se colocan los anestésicos van a ser las fibras C, porque estos son pequeñas y no tienen mielina. Son las primeras en ser bloqueadas. Por eso nos ponen acá progresión del bloqueo, ¿no? Las fibras C van a ser las siguientes. Son pequeñas, ya tienen mielina, por eso se demora. Y luego las fibras D, gamma, beta y alfa de las fibras A van a seguir esa secuencia. Entonces, la secuencia del bloqueo en una anestesia epidural va a ser esta, ¿no? El bloqueo vasomotor. ¿Por qué? Porque estamos bloqueando las fibras autónomas postganglionares, sobre todo simpáticas. Entonces, el sistema simpático se encarga de mantener el tono vascular. Entonces, al bloquear las fibras simpáticas, se produce una vasodilatación. Entonces, existe un bloqueo vasomotor. ¿Cómo nosotros lo vemos en el monitor? El paciente lo primero que hace es una taquicardia. ¿Por qué? Porque está compensando a esa vasodilatación, a esa hipotensión que se está generando por el bloqueo simpático. Luego lo siguiente que se hace es el bloqueo de la conducción de frío. El paciente tiene sensación de calor. El paciente dice, oye, doctor, siento las piernas calientes. No, porque se ha hecho la bloquea de la conducción del frío. Luego tiene pérdida de la discriminación de la temperatura y de ahí ya tiene pérdida del dolor. Hay una pérdida de la sensación táctil, luego el paciente ya no puede mover las piernas, luego el paciente ya no siente ni que lo tocan y al final ya no siente no tiene sensación de los miembros inferiores. Todo este bloqueo ocurre aproximadamente entre 10 a 15 minutos. Muchos pacientes que nosotros les colocamos los anestésicos, inmediatamente una vez que los echamos, nos dicen, doctor, siento todo. Y nosotros tenemos que explicarlo, ¿no? Señor, ¿sabe qué? Esto va a demorar entre 10, 15 minutos hasta que totalmente usted no siente absolutamente nada, ¿ya? Entonces, esto es la secuencia del bloqueo. El nivel del bloqueo va a estar determinado por el volumen, ¿no? A mayor volumen, más fibras bloqueadas, ¿no? Edad, los niños y los ancianos, su espacio epidural es mucho más pequeño. En el embarazo, el hecho de que el abdomen tenga una presión aumentada comunica también al espacio epidural y hace que el espacio epidural disminuya de tamaño. La posición no tiene nada que ver y la diseminación del bloqueo es uniforme, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vemos el bloqueo de la anestesia epidural? De acuerdo a los dermatomas. Estos vienen a ser los dermatomas, la distribución de las raíces nerviosas, ¿no? La distribución cutánea de las raíces nerviosas. Habitualmente la anestesia epidural se usa sobre todo a nivel lumbar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un gran espacio, ¿no? De 5 a 6 milímetros es el espacio epidural a nivel lumbar. Entonces, al colocar los anestésicos a nivel lumbar, yo puedo producir un bloqueo a partir de T10, a partir del ombligo. Entonces, con la anestesia epidural, yo puedo producir
o puedo permitir cirugías que vayan por debajo de T10. ¿Qué es lo que hay debajo de T10? Por decir, cirugías de útero, cesárea, cirugías de miomas de útero, cirugías de ovario, cirugías de vejiga, cirugías de próstata, cirugías de hernias inguinales, cirugías de la región perianal, ya sean fimosis, ya sea hemorroides y todo lo que viene a ser miembros inferiores, ¿no? Fracturas de cadera, fémur, rótula, tobilla, rodillo, peroné, pie, todo lo que a ustedes se les ocurre de los miembros inferiores, yo puedo usar anestesia epidural. Todo lo que viene a ser de T10 para arriba, hígado, páncreas, vaso, intestinos, etcétera, la anestesia epidural es insuficiente, ¿ya? Porque esta recibe inervación de plexos más altos, ¿no? Plexo celíaco de T5, T6, T7, lo cual para mí es difícil hacer o lograr un bloqueo. Podemos usarlo, sí, como analgésico, ya no como dosis anestésicas, sino como dosis analgésicas. Entonces yo coloco mis anestésicos, pero ya no en la dosis anestésica, sino la bajo y lo puedo colocar en dosis analgésicas. Podemos hacer el bloqueo a nivel cervical, sí, pero como analgésico, no como anestésico. Un caso particular vienen a ser las cirugías de mama, ¿ya? Sobre todo para tumoración benigna y de forma estética, ¿no? Las mamoplastías o los implantes de mama. En las mamas yo puedo colocar una anestesia torácica, ¿ya? T3, T4, y la anestesia es una anestesia característica porque se hace sostenida. Va a abarcar T3, T4, T5 y T6. Solo esta parte, esa franja de las mamas. Yo al colocar anestesia torácica solo puedo bloquear solo esta parte y la persona a la cual van a hacer el procedimiento, ya sea por quistes mamarios, fibrosis mamarias o las estéticas, las implantes de mamas, pueden ser bien toleradas con este tipo de anestésicos. Todo lo demás generalmente tiene que incurrirse en una anestesia general. ¿Ok? ¿Qué efectos tiene la anestesia epidural? Bueno, hemos dicho que va a bloquear el sistema simpático, ¿no? Entonces, dependiendo de qué nivel bloqueamos el sistema simpático, vamos a ver mayores o menores efectos. Si a nivel debajo de T4 realizamos el bloqueo, va a haber una pérdida de tono vasomotor, vasodilatación. Como estamos bloqueando el sistema simpático, ¿quién predomina? El sistema parasimpático. Y bueno, existe una vasodilatación arterial. Si hago un bloqueo por encima de T4, el bloqueo simpático alto va a ser mayor. Hay una hipotensión profunda, hay un bloqueo simpático esplácnico mayor. Entonces hay más riesgo de hipotensión, hasta puede generarnos al paciente alteraciones hemodinámicas severas. Bien. A nivel respiratorio, como yo bloqueo coloco los anestésicos epidurales y hago un bloqueo de las fibras nerviosas, bloqueo pues las fibras respiratorias accesorias, ¿no? Los músculos de la prensa abdominal, los oblicuo mayor, menor, recto mayor, etcétera, ¿no? Entonces, produzco una disminución del volumen y capacidad vital por parálisis de los músculos de la expiración forzada. A nivel gastrointestinal, estoy produciendo un bloqueo de fibras simpáticas esplácnicas, entonces queda predominante el sistema parasimpático, el sistema vagal, entonces este hace que aumente las secreciones, el peristaltismo, puede generarme náuseas, vómitos, y para evitar eso, pues yo coloco un anticolinérgico, ¿no? En este caso, por decir, la atropina es lo más indicado. A nivel genitourinario, pues a nivel renal no produce nada, no produce ninguna alteración, pero a nivel de la vejiga sí, mientras dure el efecto de los anestésicos, o sea, no es de que producimos un daño y este queda permanente, no, los anestésicos duran 3 horas, ese tiempo se va a ver esto, ¿no? Si el bloqueo es a nivel de S2, S4, existe una vejiga tónica incapaz de retener orina. Y si el bloqueo es alto, un poco más alto, T5L1, hay una retención urinaria, ¿no? Hemos visto que el bloqueo simpático produce vasodilatación, lo que produce hipotermia, ¿no? Hemos visto complicaciones al colocar la anestesia epidural, ¿no? Hemos dicho uno, la punción, ¿no? Punción dural con anestesia epidural. Parestesias, porque puede estar muy cerca a una raíz nerviosa, o el catéter epidural cuando ingresa puede estar muy cerca a una raíz nerviosa.
las falsas pérdidas de resistencia, ¿no? Ustedes han visto que en el video el anestesiólogo llega y coloca, ¿no? Llega, ya perdió la resistencia, pero puede haber otras estructuras que me pueden generar esa confusión. Y yo pienso que estoy en el espacio epidural y estoy en otro sitio. Y el momento de que empiezan la cirugía, el paciente empieza a gritar y decir, ah, me duele, ¿no? Entonces es una falsa pérdida de resistencia, ¿no? Puede haber punción hemática, hemos dicho, y el paciente luego de esto empieza a convulsionar, hace paro, escalofríos por la vasodilatación, hipotensión arterial por la vasodilatación, por el bloqueo simpático, que la anestesia sea insuficiente o parcial, ¿no? Puede ser que tenga variantes anatómicas, ya si haya sido operado de la columna, etcétera, ¿no? Complicaciones tardías, la cefalea postpunción dural, ¿no? Las manifestadas que si yo rompo la dura madre, va a haber pérdida de líquido por la dura madre, entonces puede haber una tracción meningia. Esto habitualmente se manifiesta a las 24 horas, ¿no? Entonces puede haber una cefalea postpunción dural, puede haber dorsalgias y lumbalgias por la colocación o secuelas neurológicas, ¿no? Y vamos a ver que existen contraindicaciones para usar la anestesia epidural. Absolutas. Si el paciente no quiere, no podemos forzar. Podemos persuadir al paciente, decir que esta es la mejor anestesia porque usted no va a ser intubado, riesgo de que no lo intubemos, de que no le llegue el oxígeno, etcétera, ¿no? Podemos persuadir, pero no podemos obligar al paciente. Coagulación inadecuada. Hemos visto que en esta parte es muy estrecha, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente tiene plaquetas bajas, perfil de coagulación alterado? Va a hacer un hematoma y este hematoma no tiene a dónde ir. ¿Y qué va a hacer? Va a comprimir raíces nerviosas, va a comprimir la médula espinal, el paciente se puede quedar parapléjico. Entonces tenemos que asegurarnos que la coagulación sea adecuada. Que no exista infección o sepsis porque metemos un cuadro infectivo a esta zona séptica. Pacientes chocados, ¿no? Hemos dicho que la anestesia epidural produce ¿qué? Hipotensión. Entonces, a un paciente hipotenso, chocado, no le vamos a colocar anestesia epidural. Pacientes con enfermedad cardíaca dependiente, sobre todo eh, de volumen, ¿no? Dependientes de la precarga. Sobre todo pacientes con estenosis mitral, aórtica, no podemos usar la anestesia epidural. Pacientes con presión intracraneal elevada, ¿no? Si el paciente está con una presión intracraneal elevada, todo el sistema se encuentra elevado, ¿no? O sea, la dura madre se encuentra con presión elevada también. Yo coloco una anestesia epidural, rompo la dura madre, todo ese líquido va a salir con presión. Y al salir con presión, yo puedo generar una hernia cerebral. Entonces, el paciente se muere por una hernia, por compresión cerebral, etcétera, ¿no? Contraindicaciones relativas, cirugía de columna, les dije, pueden ser colocados o no. La anestesia puede ser parcial. Pacientes con esclerosis múltiple por el riesgo de generar una crisis de esclerosis. Pacientes con deformidad de la columna pueden ser relativas. Pacientes con escoliosis, no podemos ubicar el espacio. Y pacientes con cefalea crónica, ¿no? Hay que tener cuidado eso porque o el paciente ya estaba con migraña o yo puncioné la dura madre y ahora está con cefalea, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Ok, muy bien muchachos. Preguntas, dudas, inquietudes de la anestesia epidural. Doctor, buenos días. Una consulta. Dime. En cuanto a la anestesia epidural, supongamos que sea una paciente, no una gestante que esté en sala de parto, bueno, está en trabajo de parto, a futuro, ¿trae complicaciones para el bebé? ¿Cómo? ¿Que yo coloque la anestesia epidural y y la bebé tenga complicaciones? Sí, porque O sea, he leído también artículos que con el tiempo la anestesia epidural trae consecuencias, ¿no? Para el bebé. No sé qué tan cierto sea eso. por colocar la anestesia epidural, Sí, doctor. El no, medicamento en sí. no, no, este, no, la anestesia epidural no produce ninguna alteración en el bebé. O sea, si fuera una gestante, ya sea en trabajo de parto o en una cesárea, que habitualmente lo usamos, pues, ¿no? Anestesia epidural, no trae complicaciones en el bebé, ¿no?
No produce ninguna alteración. Los anestésicos que le colocamos, anestesia epidural, lidocaína o bupivacaína, ropivacaína, levobupivacaína, cualquier anestésico no produce alteración en el feto, ¿ya? No produce esto. Ahora, los cambios hemodinámicos que se producen por la anestesia epidural sí podrían generar en el feto algún cambio, que es muy distinto por la anestesia epidural o por los anestésicos. Como hemos explicado, la anestesia epidural y la anestesia raquídea también que les van a explicar, produce pues bloqueo del sistema simpático, el paciente se vasodilata. Entonces, al vasodilatarse, el flujo sanguíneo que está llegando disminuye. Entonces, si tenemos a una persona gestante, y no se controla estas variables, el flujo sanguíneo disminuye también a nivel del útero, por ende se compromete el flujo sanguíneo fetal, o sea, el flujo sanguíneo fetal no, sino se compromete el flujo sanguíneo en el intercambio placenta-útero, entonces ahí sí se podría comprometer el feto en ese caso, pero para eso cuando nosotros estamos manejando a un paciente con anestesia epidural y es una gestante, vamos monitorizando, por eso la función de la monitorización, y vamos colocando fármacos que ayuden a evitar que se produzca esa hipotensión, ¿no? No es de que el paciente, nosotros le colocamos la anestesia epidural y empieza a hacer hipotensión y miramos que el paciente siga haciendo hipotensión, ¿no? O sea, paciente llega a una presión de 120/80, colocamos la anestesia epidural y la presión va a caer, es lo esperable, 160. Pero nosotros vemos la siguiente presión, 70/40. No vamos a estar mirando nomás qué es lo que pasa, ¿no? 70/40, 60/20, 50/20, 40/20, no solo miramos, sino que empezamos a actuar y vamos colocando ciertos fármacos para mejorar esa presión. Vamos colocando volumen, vamos colocando fármaco alfa puro, agonistas que contrarrestan al efecto de la anestesia epidural o ayudan al sistema simpático. Entonces, evitamos que exista un compromiso hemodinámico, ¿no? Entonces, en el caso de la gestante igual, ¿no? Ya sea en el trabajo de parto o ya sea en la cesárea, igual, ¿no? Siempre monitorizamos, mientras hemos colocado la anestesia, monitorizamos unos 10, 15 minutos. En el caso de la analgesia de parto, monitorizamos porque ahí se le está colocando dosis analgésicas, no anestésicas, sino analgésicas, que vienen a ser la cuarta parte de la dosis anestésica. Entonces, en ese momento vamos colocando, vamos monitorizando. Los cambios hemodinámicos en la analgesia de parto son mínimos, son ínfimos, porque solo se está haciendo un bloqueo sensitivo. Entonces, no existe ese cambio, esa alteración a nivel de los fetos que podría manifestarse, ¿no? Quizás es un tabú o es algo que se ha malinterpretado, ¿no? No, está mal eso. Muy bien, ¿más preguntas? Muy bien, muchachos. Conmigo tenemos el seminario de fluidoterapia y hemoterapia. ¿Quiénes son los encargados, por favor?